Cuando es una adoración de convicción de corazón, dice la palabra de Dios, Salmo 51 dice que Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Si tú vienes cansado, vienes quizá un poco estresado por la semana, o quizá cualquiera que sea tu condición que hayas venido, tomaste la mejor decisión de venir a la casa de Dios, donde se reúne el pueblo de Dios, y adorar a tu Dios y a nuestro Dios, a quien nosotros servimos. Qué bueno que estás aquí. Vamos a esperar un rato más a ver si ya regresan los papás antes de entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Dios siempre nos habla, y por mucho tiempo, desde que empezó este 2015, nuestro pastor nos ha estado enseñando cosas que, como él lo menciona, dice cosas que el pueblo de Dios ha oído, pero no lo ha entendido. Y esas son las cosas que se empezó a enseñar. Y en este año Dios también ha venido hablando, por ejemplo, acerca de que Dios va a levantar una iglesia en medio de la iglesia. Pero ¿quién es esa iglesia en medio de la iglesia? Son personas que tienen ese hambre por conocer a Dios. Personas que día con día se levantan con una expectativa, pensando, diciendo, sabes que hoy le voy a agradar a Dios. Entonces Dios está levantando una iglesia de en medio de la iglesia. Y eso vamos a, con los que queremos que Dios use nuestras vidas, todos los días vamos a levantarnos con esa expectativa. Y también nos habló acerca de los creyentes. Les estoy haciendo un recordatorio de lo que Dios nos ha venido hablando a través de nuestro pastor. Dios nos habló acerca de que Dios busca creyentes, personas que crean en Dios, personas que confíen en Dios, personas que se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Y Dios nos empezó a hablar de una manera diciendo, ¿sabes qué? Dice, tenemos que creer, porque Dios no quiere, por ejemplo, le hablaba a los del viernes, simpatizantes. El que simpatiza dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, pero eso de leer la Biblia no va mucho conmigo. O yo soy cristiano, pero eso del orar como que no va mucho conmigo. Y Dios, y se hace, por ejemplo, lo que es lo que se le llama los simpatizantes. Simpatizan con la fe cristiana, pero realmente no son creyentes. Porque si fuéramos creyentes, lo que la Biblia dice que hagamos, eso vamos a hacer, porque somos creyentes y creemos lo que Dios habla a través de la palabra de Dios. Vamos a ver una escritura, vamos a ver Juan 11:40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? Dice que si crees, repitan todos esta palabra, que si crees, significa que tenemos que creer. Dice, ¿no te he dicho que si crees? Dice, verás la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en diferentes maneras, sin importar qué tan visible o qué tan no visible sea lo que tú veas, pero vamos a ver la gloria de Dios. Quizá con el hecho de levantarte y ver, por ejemplo, ahorita están cerradas las ventanas, pero ves como que el día nubladito, así fresquecito, como para quedarse dormido todavía en la cama, pero tú te levantaste y viniste. El hecho que tú abriste tus ojos, caminaste, te subiste a tu carro, te viniste a la congregación, ya significa que vistes la gloria de Dios en tu vida, porque no todos tomaron la misma decisión. Hay unos que no despertaron, otros que quizá están enfermos, esperando un milagro por lo que acabamos de orar. Y son cosas que nosotros recibimos a diario, pero como es algo normal, que nosotros ya lo empezamos a ver normal, y decimos, eso pasó porque siempre pasa. No, es porque Dios lo permitió que así fuera. Por eso dice, si crees, verás la gloria de Dios. Dios está interesado en los creyentes. Se nos habló eso. Vamos a ver otra escritura para confirmar lo que te estoy mencionando. Dice, de cierto os digo, el que
oye mi palabra y cree. Primero dice, el que oye mi palabra, cuando nosotros nos reunimos, estamos oyendo la palabra de Dios. Y dice la otra palabra, y cree. La palabra que quiero que entendamos es de ser creyentes. Dice, y cree. Dice, al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué nosotros nos reunimos? ¿Por qué nosotros estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros leemos? Porque estamos creyendo que ya tenemos vida eterna. O alguien aquí que diga, sabes que yo no estoy muy seguro. Mira, si no estás muy seguro que tienes vida eterna, es mejor que empieces a escudriñar las escrituras, porque la palabra dice que en ella está la vida eterna. Entonces dice, que no dice, Dios tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tiempo se nos vino hablando también de nuestra posición, la posición que teníamos anterior y la posición que ahora tenemos como hijos de Dios. Que primero se nos habló que dice, anteriormente cuando andábamos en otros tiempos, cuando no conocíamos y vivíamos conforme a lo que nosotros veíamos, a lo que nuestra mente nos llevaba, y todavía no éramos creyentes, no creíamos todavía que teníamos vida eterna, pero ahora dice, pasamos de muerte a vida. Estábamos en muerte, pero ahora venimos a recibir la vida eterna, que es la que la Biblia nos menciona. Y todos creemos en eso. Entonces, si nosotros creemos es porque venimos a ser creyentes y venimos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y después se nos empezó a hablar otra vez de la fe, de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Quiero hacerte recordar de lo que Dios nos ha venido mencionando para nosotros caer en lo que Dios ha puesto en mi corazón enseñarte. Pero lo que quiero decirte es de que todo esto nos va a llevar a lo que vamos a aprender ahorita. Y Dios nos mencionó la fe. Obviamente tenemos que tener fe con el simple hecho de levantarte tú y venirte, tienes fe que vas a venir a adorar a tu Dios, o tienes fe de que vas a volver a regresar a tu casa otra vez, porque alguien que diga, sabes que yo salí de mi casa, pero no sé si llegue a mi casa. No, tenemos fe de que vamos a llegar. Ahora, si Dios tiene otros planes, eso es muy aparte, pero nosotros como hombres y mujeres de fe, tenemos fe en Dios que vamos a regresar a nuestras casas hoy en la tarde. Y entonces dice Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios o no podemos confiar en Dios si no tenemos fe. Si tú no tienes fe que Dios existe, es como hablar palabras al aire, o es como si tú no tienes fe que Dios te escucha cuando estás orando, es como hablar al aire y decir, a ver qué pasa. No, cuando tú oras o cuando tú lees la Biblia, tú estás confiando de que Dios te está escuchando y de que Dios te va a revelar y te va a hablar a través de su palabra. Imposible agradar a Dios porque es necesario, es importante, se requiere, tenemos que, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Es necesario, tiene que ser así. Nosotros como creyentes, hombres de fe y mujeres de fe, tiene que ser necesario que si nos acercamos a Dios, tenemos que entender que Dios existe y que Dios nos escucha. Dice, el que acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú le buscas, Dios tiene una respuesta a tu necesidad. Por eso dice, es galardonador de los que le buscan. Entonces todo eso Dios nos habló en este día. Vamos a ver otra escritura. Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma
no es recta, se enorgullece. Pero mira, escucha esta palabra. Mas el justo por su fe vivirá. Cuando decimos que tenemos fe, estamos confiando en Dios y decimos, ¿sabes qué? Yo sé, tengo esa seguridad que soy salvo, que tengo vida eterna. No, eso dice, no viene en lo que le di, pero Hebreos 11:1 dice que fe es la certeza y la seguridad de lo que se espera, aunque tú no lo ves, pero lo estás esperando. Tienes una seguridad, tienes una certeza, estás seguro que tú tienes vida eterna. Por eso dice, mas el justo por su fe va a vivir. Nosotros creemos que tenemos vida eterna y que después de la muerte física viene la vida que Dios nos prometió, la vida eterna. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y obviamente que nuestra fe está puesta en Dios. Dice, pero para conocer a Dios, nosotros lo vamos a conocer a través de su palabra, a través de las escrituras. Por eso es que es bien importante conocer lo que las escrituras dicen. O es bien importante que tú te mantengas en contacto con Dios leyendo su palabra, porque mientras más tú sabes, más tú vas a conocer quién es nuestro Dios y a qué Dios tú le sirves. Y nosotros tenemos como creyentes, como hombres de fe, como personas que ya conocemos a Dios, nosotros entramos a esta nueva vida confiando que tenemos vida eterna. Ahora tenemos que entrar a confiar en la palabra de Dios, en donde tenemos que reconocer que si Dios te va a hablar o que si Dios te va a revelar algo, va a ser obviamente a través de su palabra. Y eso nos han enseñado, ya no lo sabemos de memoria. No podemos, por ejemplo, pararse y decirle, oh, es que mira, Dios me dijo que te diga esto. A ver, ¿dónde está en la palabra? Si está en la palabra, vamos a verlo. ¿Qué es lo que Dios me dice? Pero si no está y es una palabra que el hombre ha inventado, entonces decimos, bueno, déjame ver, porque a mi parecer no está aquí. Déjame ver a ver si lo encuentro y después te digo si es Dios quien me lo reveló. Porque toda palabra que va a ser revelada va a ser a través de su palabra. Dice en la palabra, dice el Espíritu Santo nos los va a revelar lo que ya hemos leído y lo que ya conocemos de Dios. Lo que tú lees, eso es lo que Dios va a tomar para revelarte. En una computadora, lo que tú le pongas, y si tú lo buscas, eso va a salir lo que tú le pusiste, lo que tú almacenaste. Si tú no almacenaste nada, no esperes que sacar algo de ahí, porque no, bueno, ahorita la tecnología está tan avanzada que alguien dice, si no te lo reveló Dios, te lo va a revelar Google, dice. Pero realmente la palabra de Dios, si tu mente no tienes almacenado lo que tú ya leíste o lo que tú ya escuchaste de la palabra de Dios, no puede el Espíritu Santo ir y tomar y decirte, mira, esto es lo que tú buscas. Porque no va a ser posible, porque tú no tienes almacenado la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo va a tomar de lo que tú ya conoces en la mente, eso es lo que te va a revelar. Entonces, aquí es donde quiero caer para que nosotros entendamos. Cambiemos nuestra mentalidad. De todo lo que te he venido mencionando, quiero que caigamos a este punto, de que para que nosotros llevemos una vida transformada delante de Dios, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Y se nos enseñó una parte bien importante que nuestro pastor nos los enseñó bien, que yo pienso que se nos quedó bien claro, a mí se me quedó bien claro, donde dice, en el mundo hay dos hombres, el adámico y el que cree en Jesucristo, la nueva vida y la vida vieja, lo terrenal y lo celestial. Y se enseñó tanto que se nos hizo en nuestro espíritu se nos arraigó a nuestro espíritu, que ahora ya conocemos, decimos, ¿sabes qué? Esas cosas no los practico porque son terrenales, o esas cosas son del viejo hombre, o esas cosas lo practicaba antes de que mi mentalidad fuera transformada.
Vamos a ver por qué es importante aprender, por qué es importante cambiar nuestra mentalidad y por qué y de qué manera nosotros lo vamos a cambiar y qué es lo que hay que hacer para que cambie nuestra mentalidad. Y una de las cosas que nos menciona la Biblia dice, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Con eso nosotros dice, ¿sabes qué? Busca en las escrituras porque de esa manera tú vas a cambiar tu mentalidad y te vas a dar cuenta que tienes una vida eterna y que tenemos mucho que aprender de esa nueva vida. Mira, vamos a ver a Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las escrituras. La palabra escudriñar no es algo de, ¿sabes qué? Léelo corrido y a ver qué encuentras. No, dice, lee y medita. ¿Qué Dios te está diciendo? Lee y medita lo que Dios te está diciendo. Está diciendo, escudriña. Que nosotros entendamos lo que estamos leyendo. Entonces, por eso es que es importante que nosotros escudriñemos las escrituras. Y dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. En ella hay vida eterna. Si tú la escudriñas. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesús, porque era Jesús quien estaba diciendo. Las escrituras daban testimonio de que Jesús iba a venir. Las escrituras estaban dando. Y cuando Dios le habló a los que no creían todavía en ese momento, Dios le dijo esta escritura, dice, escudriñen las escrituras, dice, porque ahí dice todo, solo que ustedes no lo han escudriñado. Era lo que les estaba diciendo Jesús. Entonces eso es lo que nosotros, vamos a ver otra palabra, ¿por qué es que el pueblo de Dios perece? ¿O por qué es que el pueblo de Dios no siempre vive en un constante, se puede decir un constante, es bueno, mira, déjame explicarte esto, cuando nos arrepentimos de algo que tú ya sabes, o cuando tú pecas y algo que tú ya sabes que está mal, tú sientes un vacío en tu corazón y sientes una necesidad de confesárselo a Dios. Pero cuando tú no conoces las escrituras y dices, oh, pues ahí se me pasará. Y por eso muchas veces nosotros perecemos, porque no conocemos quién es nuestro Dios. Y dice, Oseas, ya se me fue. Dice, mi pueblo fue destruido. Pero mira, dice, porque le faltó conocimiento, porque su mente no había sido renovado, porque su espíritu no había sido cambiado. Ezequiel, se nos enseñó Ezequiel, dice, ¿sabes qué? Dios quitará ese corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, dice, y pondrá su espíritu, el espíritu de Dios. Y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, nuestra mente es transformada. Ya no pensamos igual como antes. Los que robaban ya no roban, porque dicen, ¿sabes qué? Yo entendí que lo que yo hacía estaba mal. Los que mentían ya no mienten, porque dicen, yo entendí. ¿Por qué él entendió? Porque él leyó en la palabra de Dios y se dio cuenta que estaba mal. Y dijo, pero yo he renovado mi entendimiento ahora. Ahora yo no voy a perecer como lo que pasó, lo que dice la Biblia. Dice, porque cuando desechaste el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿El del hombre? Obviamente que no. Tuvo que ser el de Dios. Fíjate, el conocimiento del hombre, tú vas a las escuelas y te lo enseñan, el conocimiento. Si quieres obtener conocimiento humano, la escuela te lo puede enseñar. Estudias, los que están estudiando, estudien porque es importante. Pero hay un conocimiento que no puede ser enseñado en las escuelas, primeramente porque la humanidad en que estamos viviendo y en el siglo en que estamos viviendo, enseñar religión ya lo están prohibiendo. Porque para ellos es erróneo. Para ellos el que ha creído en Jesucristo está loco. Para ellos el que cree en Jesucristo no está bien de la cabeza. Pero cuando tú estás en esta posición donde ya Dios nos trasladó, dice de donde estábamos, ahora nos trasladó a una nueva vida. Y ahora vemos y decimos,
wow, qué tan mal estaba yo. Robar era malo, mentir era malo, quizá tener un vicio era malo. Pero ahora venimos a un nuevo conocimiento y venimos a conocer lo que Dios dijo. Y ahora empezamos una nueva vida. Y esto es lo que Dios nos dice: mi pueblo perece porque no tenía conocimiento. Entonces, cuando nosotros perecemos es porque nosotros nos falta entender lo que Dios dice. Dice, yo te echaré del sacerdocio, dice, y porque olvidaste, ¿cuál? La ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Wow, qué tremendo es cuando Dios habla de esa manera. No solamente nos afecta en nuestro presente a nosotros, sino también le afecta a nuestra descendencia. Si tú quieres dejar un legado y algo que tus hijos te recuerden, y algo que digas, wow, que tus hijos se sientan orgullosos de ti, enséñales lo que la palabra de Dios dice. Ponles el ejemplo, cambia nuestra mentalidad. Y que ellos vean que nosotros caminamos en esta tierra con una mentalidad renovada, y tus hijos verán un cambio en tu vida. Y dice la palabra de Dios, dice, instruye al niño en su niñez, y dice, y aún, dice, de grandes, ellos no se olvidarán. Me voy a echar un trago de agua. Si no, nuestro pastor va a escuchar el CD y va a decir, ¿sabes qué? El hermano se estuvo echando unos tragos en el púlpito ya. Pero eso es lo que dice. Vamos a ver otra escritura. Vamos a ir a Isaías. Mira, nomás para que tú entiendas bien lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado a cautivo. Hubo una razón por la cual fueron llevados cautivos. Dios no hace nada sin razón. Todo lo que Dios hace es porque tiene una razón. Es por algo que pasan las cosas. Dice, fue llevado, dice cautivo, dice, porque no tuvo conocimiento, porque no escudriñó las escrituras, porque no renovó su manera de pensar. Ellos fueron llevados cautivos. Mira, gracias a Dios estamos viviendo en este siglo. Tenemos nuestras propias pruebas y nuestras propias luchas en el tiempo que estamos viviendo. Pero en el tiempo que ellos vivían, que alguien los llevara cautivo era convertirlos en esclavitud. Se llevaban a sus esposas, se llevaban a sus hijos y se los llevaban hasta ellos. Pero dice que los llevaban cautivos, y estar cautivo en un país extraño con gente diferente y que te tengan como esclavos era algo terrible para ellos. Pero la palabra de Dios fue escrito para que nosotros en el tiempo presente que estamos viviendo, nosotros no cometamos los mismos errores. Dice que ellos fueron llevados cautivos por falta de conocimiento. Y te vuelvo a repetir, no es un conocimiento humano, es el conocimiento de Dios. Cuando Dios habla, no está hablando de un conocimiento humano. Cuando Dios habla, está hablando de su conocimiento, del conocimiento de Dios. Dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Se desfallecieron por diferentes necesidades en lo que ellos estaban. Entonces eso es lo que Dios, y todo eso Dios nos ha venido enseñando. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos, para tener un entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros, o de lo que Dios pide de su pueblo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. No te conformes a lo que estás viviendo, no te conformes a este siglo, no te acomodes a este siglo. No, y cuando dice un conformismo, no está hablando de un conformismo a lo que el mundo lo dice como prosperidad, sino un conformismo espiritual. Cuando tú dices, yo ya conozco suficiente, yo ya no tengo necesidad de aprender más de Dios, nadie conoce suficiente. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos, renovaos, que tú cambies tu manera de pensar. Dice, por medio de la renovación de nuestro
entendimiento. Cuando la palabra de Dios nos menciona entendimiento, está diciendo nuestro razonamiento. No razones como el mundo razona. El mundo se guía por sus razonamientos. El hombre viejo, la mujer vieja anteriormente se dejaba guiar por su razonamiento, por lo que ellos pensaban, por lo que nosotros pensábamos que estaba bien. Cuando nosotros pensábamos y decíamos, oh mira, esto está bien, yo pienso que está bien. Y la gente lo hacía porque pensaba que está bien. Muchas de las gentes, por ejemplo, así, se puede decir en la iglesia tradicional, ellos adoraban a ídolos porque en su razonamiento ellos pensaban que está bien. Ellos iban y le comentaba a los del viernes, le decía, mira, haces 3, 4 Padres Nuestros y tus pecados te son absueltos. Digo, se hace una cultura y ellos entendían y decían, oh, estoy bien. Voy, hago esto, regreso, recito mis 3, 4 Padres Nuestros y quedé libre de pecado. Pero Dios dice, escucha esto, no es como el mundo lo pinta, es como Dios dice, es como Dios nos los enseña, dice, renovaos de nuestro entendimiento, dice, para que comprobéis, para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, para que entendamos los planes de Dios. El plan de Dios es algo que ya fue declarado desde antes de la fundación del mundo. La palabra que leímos hace rato, donde decía que nosotros que para que entendamos lo que era un misterio para nosotros, fue el viernes, creo que se los dije a los demás, dice que era un misterio para nosotros. Pero ahora, como ya fue declarado en la primera eternidad, ahora venimos a un tiempo donde estamos viviendo tú y yo, no la generación pasada ni la futura, sino en el tiempo donde estás. Se te fue revelada y ahora Dios dice, ¿sabes qué? Renuévate tu entendimiento y ahora vas a entender cuál es la voluntad de Dios en el tiempo presente. Dios te va a demandar o Dios te va a preguntar por tu generación, en el tiempo donde tú estás viviendo. Dios no te va a pedir cuentas de tus abuelos, tampoco te va a pedir cuenta de tus bisnietos o tu futura generación, sino Dios te va a pedir cuenta de tu generación. Por eso dice, para que conozcas la voluntad de Dios en tu generación. Dice de Dios, agradable y perfecta. Agradable, algo que no le va a hacer daño a nadie. En serio que yo he leído la Biblia y en ninguna parte de la Biblia dice, confía en Dios y te vendrá este mal. No, yo no he escuchado nada que venga en la Biblia algo así. Porque dice, es agradable y es perfecta. No tiene errores, es perfecta. Es más, quiero decirte de esta manera, en el momento que cuando Adán fracasó, no fue Dios quien fracasó, fue Adán quien fracasó. Cuando nosotros cometemos errores y sentimos que, creo que tuve un fracaso, somos nosotros los que fracasamos. El plan de Dios es perfecto para nuestra vida, pero nosotros cuando dejamos de vivir la vida que Dios nos dijo, ya cometemos un error. Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué me pasa? Es porque nosotros fracasamos, nos salimos del plan de Dios, porque el plan de Dios es agradable y perfecto. Hemos sido ya renovados. Cuando nosotros hemos sido renovados, hemos sido, como dice la Escritura, ya renovamos nuestro entendimiento. Ahora que ya vivimos en esta vida, en la vida que estamos, hay un trabajo que hacer más adelante con una mente renovada. Hay algo que Dios quiere que hagamos en la vida donde vivimos, pero ya con una mente renovada. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Dios quiere tocar al mundo. Está diciendo, Dios quiere tocar a la gente que no ha conocido a Dios. Pero ya lo vamos a hacer desde nuestra posición renovada. Si nosotros ahora estamos aquí, estamos mirando al mundo y ya tenemos una mente renovada y decimos, oh, yo estaba ahí,
pero ahora los entiendo, pero ahora ellos tienen una necesidad. La necesidad que el mundo tiene es conocer a Dios. Y para nosotros como hijos de Dios poder tocar al mundo, tenemos que primeramente salirnos de ahí y venirnos a la posición que ya Dios nos dio. Entonces nosotros podemos decir, mira, sabes que yo estaba ahí, mira, yo te puedo ayudar porque la escritura dice esto, yo te puedo ayudar a entender qué es lo que aquí dice y Dios te va a guiar por un buen camino porque el plan que Él tiene es agradable y perfecta. Vamos a ver otra escritura, vamos a ver Tito para añadirle un poquito, dice, pero cuando se manifestó, dice, la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el otro que sigue, la 5, dice, nos salvó. Ya nosotros conocemos eso. Dios ya nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Para nosotros poder tocar al mundo, nosotros como hombres que conocemos a Dios, tenemos que tener misericordia del mundo, sentir lo que Dios siente por el mundo, por la gente que no ha conocido de Dios. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Regeneración es restauración, por la renovación. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya Dios nos ha renovado. Cuando yo te menciono que ya Dios nos ha renovado, es porque ya hemos conocido lo que aquí dice. Es porque ya hemos entendido lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso decimos, Dios ya nos ha renovado, ya tenemos una vida nueva, ya tenemos una vida renovada, ahora ya conocemos a Dios, ahora vamos a ver el trabajo que Dios quiere o de qué manera Dios quiere que toquemos al mundo. Podemos tocar al mundo porque ahora ya no somos de este mundo. Obviamente si tú le dices a alguien que no conoce a Dios, a eso te va a mirar como medio raro, va a decir, ¿y este qué onda? ¿De dónde salió? Pero cuando dice que ya no somos de este mundo, está diciendo mi posición espiritual o mi posición nueva o mi nueva vida ya no pertenece a este mundo. Ya no somos de este mundo, porque ahora ya somos, porque ahora físicamente ya estamos aquí. Tú tienes que moverte en este mundo para poder mantener a tu familia, para poder lo que tú quieras, por ejemplo, hacer en este mundo. Tienes que salir de tu casa, no tienes que encerrarte tampoco. Pero lo que sí Dios nos pide es que nuestra posición espiritual, donde tú vayas, tú digas, ¿sabes qué? Yo camino porque ahora soy hijo de Dios y entiendo que mi posición espiritual ya no está en donde estaba antes. Dice, físicamente estamos aquí, pero nuestra posición espiritual es de donde está Cristo sentado. Vamos a comprobarlo en la Biblia. Vamos a ver para que no digan que dicen allá, dice, para que no les estoy dando gato por liebre, dicen. Dice, pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La otra escritura que sigue. Aún estando nosotros muertos, no físicamente. ¿Alguien aquí estuvo muerto físicamente? No, nadie. Ok. Si no fuera un testimonio, Dios lo resucitó. Pero Dios te resucitó espiritualmente. Dice, estamos nosotros muertos en pecados. Estábamos allá. Nosotros, el que cometía pecado lo hacía normal. Lo hacía porque su naturaleza era así. Su naturaleza era pecaminosa. Ellos caminaban y hacían el mal. Es más, iban y se lo contaban al otro y se sentían orgullosos de lo que hicieron. Pero cuando nosotros renovamos nuestra mente y los miramos desde acá arriba y decimos, wow, qué grave estaba yo cuando yo estaba ahí. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. La otra escritura que sigue. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, escucha esta palabrita, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora puedes entender cuál es tu posición actual. Ahora puedes entender dónde Dios ya te trajo.
Cuando tú estabas allá, cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, ahora Dios te trasladó a una posición. Mira, trasladar significa esto. Yo tengo esto aquí, lo voy a trasladar allá arriba, lo voy a poner acá arriba. Lo trasladé. Es lo que Dios hizo contigo. Tú estabas en tu posición anterior, era una posición pecaminosa, pero Dios te ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesús. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora tu posición actual, tu posición espiritual es juntamente con Cristo Jesús. Y desde esa posición tú vas a poderle darle al mundo lo que necesita. Mira, lo tuyo y lo mío no va a cambiar a nadie. Si tú, yo cuando compartía la célula, a veces sentía un poco de frustración cuando veía que tú compartías y llegabas y el resultado era lo mismo, caían en sus mismos pecados, hacían lo mismo. Pero llegó un tiempo donde Dios me dijo, ¿sabes qué? La obra es mía. Tú di lo que tú estás aprendiendo de mí y Dios se va a encargar del resto. Porque realmente nos aprendemos y decimos, wow, pero mira, ¿sabes qué? Antes tú estabas ahí y yo te he enseñado, Dios te ha enseñado y ahora nosotros decimos, ok, Dios hizo una obra en mi vida, voy a esperar que Dios haga una obra en la vida de ellos. Y Dios lo va a hacer. Entonces eso es lo que Dios nos viene enseñando. Cuando Dios nos habla de una renovación, Dios nos está hablando de un cambio de vida, de una manera de pensar, de una posición donde nosotros estábamos. Ahora venimos a una posición nueva, la posición que Dios nos ha dado. Y ahora desde esa posición vamos a aprender a cómo tocar al mundo, pero fuera del mundo. Cuando Jesús, no está ahí, pero cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, Él decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Estaba diciendo, no te pido que tú los quites de ahí, que te los lleves, no, sino lo que yo quiero, decía Jesús, es que los libres del mal. En medio de este mundo donde estamos viviendo, en medio de esta generación, nosotros aprendamos a vivir con una mentalidad como esta, de que tu posición está en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, donde Cristo nos resucitó juntamente con Él. Esa es nuestra posición. Ahora, desde esa posición vamos a aprender al mundo y ver las necesidades que pasan y empezar a obrar de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho. De decir, ¿sabes qué? Aquí hay una necesidad. Yo soy un hijo de Dios y desde mi posición voy a ver en qué puedo ayudar. Y Dios te va a poner los medios para que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. Fíjate, Dios no te va a mandar a hacer algo que primeramente Dios no te va a capacitar o no te va a poner en tus manos. Y si Dios te pide que hagas algo y todavía no lo tienes en tus manos, de alguna otra manera Dios te lo va a poner en tus manos para que tú lo des, porque Dios te lo dijo. Entonces, confiamos en ese Dios que tenemos, porque Dios dice su palabra que nosotros tenemos que confiar desde que empezamos. Tenemos que vivir por fe, tenemos que ser creyentes, tenemos que empezar a ser guiados por el Espíritu, que todo lo que se nos revele venga aquí. Ahora venimos a una posición donde nuestra posición espiritual es estar al lado de Dios y desde ahí vamos a aprender a tocar al mundo. El hombre viejo, lo adámico, lo terrenal, ese todavía está en la tierra. Ese el que vive todavía allá, eso es terrenal. El que comete pecados, el que comete todavía, el que miente, y todo lo que la Biblia dice que es pecado, es terrenal. Pero el hombre nuevo, el espiritual, ya está sentado en los lugares celestiales, en lo que nosotros acabamos de leer. Vamos a leer otra escritura, vamos a ver Efesios 3:9, para nosotros entender nuestra posición anterior. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos. Bueno, esto es lo que Dios nos pide. Dice que nosotros, cuando nosotros estábamos en esa vida, ahora venimos acá. Ahora desde aquí dice que nosotros, se nos fue dado este trabajo, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Era un misterio para nosotros cuando estábamos
en nuestra antigua manera de vivir, para nosotros era un misterio porque no conocíamos a Dios. Para nosotros ver a los cristianos era algo raro. Pero ahora, como ya conocemos, ahora nos toca a nosotros mostrarle a ellos lo que ya Dios hizo con nosotros. Dice, sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, desde la primera eternidad, desde que Dios empezó todo, Dios hizo el plan. Ahora vamos a ser ese instrumento para que a ellos también se les abra el entendimiento y ellos puedan conocer que nosotros estábamos ahí, pero que ahora ya pertenecemos a Dios. Del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando Dios dice que creó todas las cosas, quiero decirte algo, mucha gente todavía no conoce que todas las cosas que existen en este mundo pertenecen a Dios. Muchas de las cosas piensan, es que ese carro lo hizo el hombre. ¿Quién le dio sabiduría al hombre? No fue Dios. O es que llegar a la luna es algo que los científicos hicieron. ¿Quiénes hicieron? ¿Quién le dio sabiduría al hombre para que hiciera esa cosa que va para arriba? Es Dios. Entonces, cuando Dios dice que todo lo que hay aquí le pertenece a Él, es porque todo Dios tuvo que ver para que el hombre pudiera tener inteligencia y poder hacer las cosas que tú miras a tu alrededor. Entonces, cuando tú sales de tu casa y sales, dices, estoy contemplando lo que Dios hizo. Estoy contemplando lo que Dios hizo, lo que Dios dejó para mí. Porque tú ya conoces que dice, todas las cosas dice que están en este mundo, los creó Dios. Vamos a ver la otra escritura que sigue. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría no del hombre, la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer. ¿Pero quién la va a dar a conocer? ¿El mundo al mundo? No, obviamente es la iglesia. Para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer a través de la iglesia. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de su iglesia. La iglesia que dice que ha creído en Dios. Ese es el que va a hacer, o ese es el que va a tocar al mundo a través, dice, dándole a conocer lo que Dios tiene para ellos. La sabiduría de Dios, dice, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Desde nuestra posición donde estamos, desde ahí le vamos a dar a conocer al mundo lo que Dios tiene para ellos, y también para que ellos vean lo que Dios ya hizo contigo. La otra escritura que sigue. Conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito, conforme al plan, conforme como nuestro pastor nos enseña y dice, conforme al plano que ya Dios hizo, conforme a ese plano que es eterno. Dice, propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El que sigue, el 12, dice, en quien tenemos seguridad. ¿Alguien tiene temor porque ha confiado en Cristo? No, ¿verdad? Todos nos sentimos seguros porque Dios hizo lo que hizo por nosotros. Dice, tenemos esa seguridad en Dios y acceso con confianza. Tenemos toda la confianza. Cuando oramos, ¿no han escuchado que cuando oramos, oh Señor, nosotros confiamos en ti? En base a esa confianza que tenemos delante de ti, venimos. Porque dice, con toda confianza, por medio de la fe, por medio de lo que te mencionaba anteriormente, de que por lo que tú crees en Dios o por la fe que ya tienes en Dios, te acercas confiadamente en Él. Dice, nosotros somos la iglesia. La iglesia somos nosotros los que estamos aquí, los que nos reunimos, somos la iglesia. Ya hemos sido llamados para tocar al mundo desde nuestra posición espiritual que ahora tenemos, lo que te estaba mencionando. Pero no con lo nuestro, sino obviamente que lo tuyo y lo mío no va a cambiar al mundo. Lo que va a cambiar al mundo es lo de Dios, lo que tú has conocido de Dios. Por eso te mencionaba, renovaos nuestro entendimiento, porque por medio de la renovación de tu mente, por medio de la renovación de tu conocimiento, tú vas a conocer a Dios y tú vas a poder tocar al mundo, porque tú ya fuiste renovado, tú ya conoces el plan que Dios tiene con tu vida. Dice, porque
lo tuyo y lo mío no va a cambiar a nadie. Dios quiere darse a conocer al mundo, pero te va a usar a ti y a mí. Y dice por medio de su iglesia, y que ya nos sacó de donde estábamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Vamos a ver una escritura antes de eso. Yo sé que aquí no viene en todavía, pero vamos a ver Efesios. ¿Qué dice? Es Efesios 4:13, parece que es. A ver, 4:13. No viene en la hoja, Efesios 4:13. Si no, aquí lo busco. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento. Y del conocimiento. Dios, este es lo que Dios quiere, que nosotros podamos conocerlo totalmente y que tengamos una unidad de fe del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. No hemos llegado a esa posición de ser alguien perfecto, pero por allá vamos a la perfección. Yo siempre he dicho esto, la perfección se alcanza cuando tú pasas a estar a la presencia del Señor. Mientras tú físicamente estés aquí en esta tierra, vas a tener debilidades, vas a tener flaquezas, va a haber días donde tú vas a tener que llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque quizá en un error que hayas cometido, dices, he pecado contra ti, contra nadie más, solamente contra ti. Y Dios dice la palabra de Dios en San Juan, no viene ahí, tampoco no lo vamos a poner, pero dice que abogado tenemos con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces dice, hasta que alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Dios. Mira, quiero darte un ejemplo de un hombre. Yo cuando lo leí por primera vez en la Biblia, dije, wow, este hombre, a pesar de la situación en que estaba, a pesar de todo lo que estaba pasando, él, mira, si nosotros estuviéramos en esa posición, estoy seguro que hubieras pensado lo peor para las personas que le estaban haciendo eso. Pero este hombre no. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo único que dijo, porque él estaba viendo y contemplando su posición que él tenía, su posición espiritual. Y el hombre viejo el cuerpo físico estaba siendo torturado, pero lo espiritual, él estaba viendo y diciendo, ¿sabes qué? Mi posición espiritual está aquí. Yo lo puedo ver. Él lo decía y él lo estaba. Vamos a ir a Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos. ¿A dónde lo puso? En los cielos, donde él sabía que Dios estaba. Dice, vio la gloria de Dios. Wow, yo digo, a veces, cuando tú ves la gloria de Dios en tu vida, no va a haber nada que te va a hacer retroceder. Mira, yo siempre he pensado esto. Moisés, Abraham, José, todos los hombres de Dios que Dios habla en la Biblia, cuando tuvieron ese encuentro personal con Dios, cuando ellos entendieron que Dios era tan real, cuando ellos entendieron que Dios era sobre todas las cosas, ellos ni de loco iban a retroceder para atrás. Ellos ni porque alguien les ofreciera todo lo que en aquel tiempo el mundo lo catalogaba como prosperidad. Si le ofrecían todo eso, no iban a retroceder, porque su encuentro con Dios fue tan cercano. Al tiempo presente que estamos, cuando aprendemos a pensar como Dios piensa, cuando renovamos nuestra mente, nosotros decimos, ni de loco voy a retroceder para atrás. Yo he tenido un encuentro cercano con Dios y nada me va a hacer retroceder a la antigua manera que tenía de vivir. Porque mi posición espiritual ahora lo he entendido, y más aún cuando tú has visto la mano de Dios sobre tu vida, tú entiendes y dices, yo sé que no voy a ir a ningún lado, porque aquí donde Dios me puso, aquí es donde permanezco. Mi posición espiritual está con Dios. El mundo puede decir lo que quiera de mí, pero lo que diga Dios, eso sí me interesa. Dios es fiel.
Vamos a seguir leyendo, dice. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El otro que sigue. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Cuando el físico de este hombre estaba siendo agredido, él podía ver su posición espiritual. Él sabía dónde iba a llegar. Él decía, ¿sabes qué, Señor? Que pase todo esto. Quizá en ese momento podría él decir, ¿sabes qué? Yo ya quiero que acabe todo esto porque quiero ya estar allá contigo. Pablo dice, por mí prefiero ya partir de esta tierra, dice, pero por causa de ustedes, dice, yo me quedo. Porque él conocía que el día que él partiera de esta tierra físicamente, su posición espiritual, aunque ya lo estaba viviendo, su posición espiritual en la tierra, él decía, prefiero que ya estar contigo, Señor. Vamos a ver seguir leyendo, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Sigue diciendo, 58, el otro dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El otro dice, y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Es la palabra durmió. Cuando Dios dice durmió es porque realmente su físico terminó, pero hay un estado, su estado espiritual tiene la vida eterna. Y él lo tenía tan seguro que decía, ¿sabes qué? Yo conozco quién es mi Dios, yo sé a quién le sirvo y no retrocederé, aunque su físico estaba así. Su espiritual estaba más que gozoso porque él ya había contemplado su futuro. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, pedirle a Dios que Dios nos revele cada día el plan de Él, el plan que Él tiene para con su iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad aquí en esta tierra. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, primeramente es creer lo que la palabra de Dios dice, creer lo que día con día Dios nos está enseñando. Y la otra es poner a práctica lo que ya hemos entendido. Si Dios dice que tu posición espiritual está en los lugares celestiales, es porque tu posición espiritual está ahí. Si Dios dice que tú perteneces al reino de Dios, es porque tú perteneces al reino de Dios. Si Dios nos dice que Dios tiene un plan con tu vida, es porque verdaderamente tiene un plan con tu vida. Te damos gracias, Dios, por este hermoso tiempo que tú nos has regalado, Señor, de aprender de ti, Señor Dios, y de conocer cuál es tu voluntad, Señor. Te pedimos, Dios, que cada día tú nos reveles, Señor, nos llenes, Señor Dios Padre, de tu conocimiento, Señor Dios. Dice tu palabra que la letra mata, Señor Dios, pero tu espíritu vivifica, Señor. Tu espíritu da vida, Señor Dios. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Escuchar tu voz. Gracias, Dios. Aprender de ti. Sí.